Saludos desde el canal cristiano La Palabra. Este día es un día del mes de octubre. Estamos prácticamente al día 9, viernes 9 de octubre del año 2020. Estoy utilizando a partir de hoy esta herramienta que la busqué y la deseé por mucho tiempo, así que hoy tenemos cerca el sonido. Esperamos que hoy salga el sonido más directamente hacia donde ustedes, que el mensaje pueda salir con una mejor fluidez en cuanto a evitar el entorno. Aunque la prueba de fuego creo que la vamos a pasar el día domingo cuando estemos en el patio. Muy bien, yo sé que ustedes en más de alguna ocasión han oído hablar del libro de Hebreos. Vamos a decirle así, libro. Muchos dicen que es un sermón, muchos dicen que es un libro, algunos dicen que su autor es fulano, sutano, mengano. Se acercan mucho a que el autor de este libro es Pablo. En fin, los grandes teólogos dicen que este es un sermón. En fin, lo más importante que es palabra de Dios. Y ahí creo que sería el, el, el tope de cualquier cosa. Muy bien. El libro de Hebreos es como un relato a aquellos de que los destinatarios, dice aquí en mi comentario, posibles lugares de los destinatarios de la epístola, ¿ve? Aquí le dice epístola, incluyen Palestina, Egipto, Italia, Asia Menor y Grecia. La comunidad que fue la destinataria primaria pudo haber circulado esta epístola entre aquellas áreas e iglesias de trasfondo hebreo. Ojo, de aquellas iglesias que habían salido y que tenían influencia de los hebreos que se encontraban a su alrededor. Esos creyentes probablemente no habían visto a Cristo personalmente. Aparentemente, dice, habían sido evangelizados por aquellos que oyeron a Cristo y cuyos ministerios habían sido certificados con señales y prodigios y diversos milagros. De esta manera, pues, los destinatarios de Hebreos podrían haber estado en una iglesia afuera de Judea y Galilea, o en una iglesia en aquellas áreas, pero establecido entre personas que venían de la generación siguiendo a aquellos que habían sido testigos oculares de las obras y maravillas de Cristo. La congregación ni era nueva ni le faltaba instrucción, debido a que eran hebreos. Sin embargo, algunos de ellos aún necesitaban leche y no alimento sólido. Perfectamente. Entonces, como estos son miembros de una iglesia que tenían conocimiento e instrucción hebrea, entonces se conocían bien, vamos a tratar de decirlo así, el Antiguo Testamento. Conocían el Pentateuco o la ley de Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia se los conocían bien, hermano. Esta gente era conocedora de los ritos, de los sacrificios que se hacían, de los días de festividad que Dios les había dado como
días especiales y días célebres, días que debían de cuidar y guardarlo, lo conocían perfectamente. Eran judíos que conocían las leyes y todas esas cosas que el antiguo mandamiento lo ordenaba. Muy bien. Ellos conocían muy bien que cuando se pecaba, tenían que hacer y dar un holocausto, o sea, un sacrificio. El Señor Dios Todopoderoso, conociendo a la humanidad, o sea, la parte humana, les dio a su pueblo escogido, Israel, leyes y decretos y mandamientos. Dentro de la ley levítica estaba que cuando alguien cometía un pecado, tenían que presentarse ante el sacerdote del templo, o sea, el encargado de los sacrificios, pues, y llevar una ofrenda de sacrificio, o sea, el más pobrecito llevaba 2 tortolitas o 2 palomitas. El que tenía otro recurso llevaba un carnero, una oveja. El que tenía mayor recurso, un buey gordo y todo eso, de acuerdo pues a su capacidad, así podía pagar, no pagar, sino que ofrecer el sacrificio por sus pecados. Dios lo permitió. Al permitirlo Dios en esa forma, lo que hacía con ese sacrificio la persona era que cubría, tapaba pues delante de Dios su pecado. Repito, había pecado, de acuerdo a sus condiciones económicas, él ofrecía una palomita, un cordero, una oveja o un buey gordo, muy símbolo de que tenía ese recurso. ¿Cuál era el objetivo? Que mediante ese sacrificio u holocausto, entonces Dios lo aceptaba y su pecado estaba cubierto, no perdonado. Fíjense bien. Entonces, ellos, los destinatarios de esta, vamos a decirle, pues, libro hebreo, de Hebreos, la carta, ellos conocían perfectamente bien esto. Entonces el autor de Hebreos está tratando de decirle, miren señores, si ustedes ya recibieron a Cristo, ya no que tienen que andar haciendo sacrificios ni holocaustos, porque Dios, por medio de Jesucristo, que era su Cordero, Juan lo dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esa frase dio a entender el precursor de Jesús, que era Juan el Bautista. Dios lo había asignado a Juan el Bautista para que lo anunciara. Entonces con eso él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces pues eso significaba ya para los destinatarios de esta carta de Hebreos que ya no tenían que andar haciendo sacrificios, ni presentándose ante ningún sacerdote ni nada, porque todo el pecado lo pagó Dios por medio de Jesucristo. Y que lo único que necesitaban ellos era presentarse ante Dios y pedirle perdón por sus pecados y esperar de Dios el perdón de los mismos. Así pues, en esa forma, vamos a irnos a Hebreos en el capítulo 10, donde el autor de esta carta, digámoslo así para que nos entendamos más fácil, está tratando de decirle esto, Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley, ¿se acuerda? El Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los primeros 5 libros, ya no le explicaré esto más porque me va a atrasar.
porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, de las cosas que vienen, dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, esto me llama la atención, nunca puede la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, que el sacrificio que se estaba haciendo en ese momento no hacía al que lo hacía, no lo hacía perfecto. Perfecto quiere decir no quedaba pues terminado su pecado, ya estuvo, ya mi pecado fue ya borrado, ya estuvo. No, porque todo eso que se hacía es la sombra de lo que había de venir. ¿Quién era el que debía venir? El Mesías anunciado, el que iba a hacer sacrificio por el pecado. También en Hebreos 8 dice 5, los cuales sirven lo que es figura y cosa de las cosas celestiales, como se los advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que Dios también le dijo a Moisés para que en el libro de Levítico hiciera y tuvieran como un, ¿qué le diré yo? Una base para que su pecado, el que habían cometido, ellos pudieran estar tranquilos. De otra manera, dicen, cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributan este culto, los que hacen ese sacrificio, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado, ¿verdad? Como cuando uno paga una deuda, una deuda que tiene con el banco, por decir algo. Entonces ya una vez que la terminó de pagar, le dieron un recibo, un documento que daba por cancelado, y ya entonces ya está tranquilo, ya esa deuda se terminó, ya no se tiene que pagar. Así de sencillo. Pero en cuanto a esto, estos hebreos estaban preocupados, pues, porque, bueno, sí, ¿verdad? Que sí, yo he pecado, sí, pero es que a mí me enseñaron que debería yo de hacer un sacrificio, de matar a un animalito y todo eso. Como ahora parece que en alguna confesión de fe les dicen, bueno, fíjese, le dicen a otro señor, ¿verdad? Fíjese que yo he pecado y esto y lo otro. Y el otro le dice lo que debe de hacer para limpiarse de ese pecado, ¿verdad? Ustedes sabrán entender, ¿verdad? Estamos haciendo comparaciones, no críticas, ¿verdad? Entonces, de otra manera, está en el versículo 2, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, los que hacen eso, limpios una vez de pecado, no tendrían ya más conciencia del pecado, dice aquí. Entonces, esa palabra, dice, conciencia del pecado, nosotros, si logramos ver más adelante, dice que una vez que nosotros conocemos a Cristo y sabemos que Dios, por medio de Jesucristo, Dios perdona nuestros pecados, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Agua pura es agua espiritual, no que usted se va a lavar con agua de esa filtrada, por decir algo, y ya usted está limpio de pecado, ¿no? Así entendían ellos. Nosotros no. Nosotros hoy, si hemos pecado, tenemos que acercarnos a Dios con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones. Desde luego, siempre hemos dicho que antes de pedir algo, debemos de pedir perdón. Y dice, y los corazones purificados de mala conciencia. Voy a leer
un texto bíblico que está en Hebreos 13. Dice, orad por nosotros, dice el autor, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, o sea, un buen conocimiento de la palabra, deseando conducirnos bien en todo. Perfecto. Dice pues en el 3, pero estos sacrificios que se hacían en el pasado, pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, cada año el sumo sacerdote entraba al templo, él hacía expiación por sus propios pecados y después le tocaba hacer expiación o pedir perdón a Dios por los pecados de toda la congregación, o de todo Israel, por decir algo. Pero eso era memoria, eso ya no. Una vez Cristo vino, nos redimió, pagó en la cruz del Calvario, nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio, no tenemos que andarle pidiendo que una persona, un ser humano, nos perdone los pecados, porque el único que perdona pecados es Dios. Así que, como que para nosotros hoy en esta, una vez Cristo vino, oiga, nos es más fácil. Si ya no queremos en esa forma, pues entonces nunca hemos creído. Dice en el versículo 3, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre, dice en el versículo 4, de los toros y de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Lo voy a repetir el versículo 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, de los sacrificios pues que llevaba la gente, fíjense que el pecado, aquí traigo este palomito, este cordero, este buey, dice, allá al hacer el sacrificio pues ya estuvo pues, dice, no puede quitar los pecados. El sistema levítico, hermano, en donde está esto, no fue diseñado por Dios para quitar o perdonar pecados, sino que sirvió como una preparación para la venida del Mesías. O sea que eso es increíble. Desde entonces, imagínense, Dios venía preparando a su pueblo y este pueblo tenía que haber sido instruido por los encargados de las cosas del templo, los levitas, pues. Y dice, voy a citar en Gálatas, en el capítulo 3, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, la ley para nosotros ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Se vio? Nosotros pues somos justificados por la fe cuando nos acercamos a Cristo. Muy bien. Entonces, su función, eso que hacían delante del sacerdote y de llevar el animalito para que lo mataran, era revelar la seriedad de la condición caída, o sea, del pecado que ha cometido la gente, del hombre, porque hasta el cubrimiento ya temporal de los pecados requería que se matara un animal. Mientras no se mataba un animal, no estaban cubiertos los pecados. También revelaba la realidad de la santidad y justicia de Dios al mostrar en él que el pecado debía ser quitado de en medio. Por lo menos la gente debía estar enterada que al hacer eso, su pecado pues lo estaba tapando y estaba consciente de que había pecado. Por último, revelaba la necesidad de perdón pleno y completo para que Dios pudiera tener la comunión que deseaba establecer con su pueblo. Dios siempre quiere que estemos junto con Él. Por lo cual, dice en el versículo 5, mire, Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, este texto es tremendo, hermano, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Fíjese que ese texto que aparece así y como que medio lo confunde a uno, lo voy a explicar aquí más claro.
Repito, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué es esto? Ese es el Salmo 46, fíjese. Dice el Salmo 46, ahí sí tome nota si lo quiere investigar. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Sí, que son de los hermosos y especiales salmos mesiánicos, en donde se habla de el Mesías. Los salmos están en el Antiguo Testamento. El Mesías llegó en el Nuevo Testamento, solo para que nosotros nos ubiquemos. En Isaías 1:11 dice Dios, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, Dios, estos están en esa repetición. Fíjense que pequé. Ah, bueno, pecaste, va muy bien. Entonces, ¿qué hiciste? Esto y esto. Ajá, muy bien. Entonces, pues, hace esto, tráete un animalito. Como tú tienes buen dinero, entonces te va a traer un buey gordo. Y tú tienes esto, va a traer esto. Y tú no tienes nada, trae un palomito. Va. Ya iban, hacían el sacrificio, ya salían tranquilos de que habían cumplido eso. Y al rato, si se les aparecía por ahí una forma de pecar o cualquier cosa, volvían a pecar. Pues sí, pues porque como yo si peco y como tengo dinero para hacer este sacrificio, lo hago. Como parece que hoy le dice, bueno, he pecado esto y esto. Ah, sí, va, hace esto y esto, va. Y esto, y ya estuvo, ya. Y la gente, pues, qué bonito, qué fácil, ¿verdad? Hace esto, fíjese que pecado. Ah, bueno, entonces hace esto y esto. Y ya estuvo, ya está. Sí, cuando termines de hacer eso, ya tu pecado está limpio. Y de ahí, si el único que perdona pecado es Dios, entonces dice, esos sacrificios y esas cosas tan repetitivas no le agradan a Dios. En Amós dice Dios, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré más en vuestras asambleas. No le gusta a Dios que sus hijos se reúnan y estén en un estado pecaminoso. Mire qué bonito, pues, que vengo de pecar y al rato voy a empezar a predicar. ¿Qué pasó? No, si ante Dios, por lo menos los que predicamos, tenemos que presentarnos lo más limpio posible. Antes de hacer esto hay que orar. Y usted también, hermano, va a tomar la cena del Señor. No la tome así a la ligera. Confiésele al Señor antes sus pecados, que le permita tomarla. Y también, cuidado, estar viviendo una doble vida. Ante la iglesia, ante los hombres, pero ante Dios no. Cuidado. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, pues, en el versículo 6 dice Dios nuevamente por medio del escritor, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No, aún en el Antiguo Testamento a Dios no le gustaba eso. Entonces dije, estos son los salmos, como le digo yo, mesiánicos tan especiales. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo de libros está escrito de mí. Esto es muy especial, hermano. Fíjese que, mire, este es un salmo. Y este salmo se escribió antes de que viniera el Mesías, antes de que naciera Jesús. Y se refiere a Jesús. Y dice aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Fíjese bien. Ok, vamos a buscar qué está escrito en el rollo del libro. Yendo, dice, estoy en Mateo para comparar los versículos.
Un poco adelante se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, que Jesús, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjense la comunión que tenía Jesús con Dios. Estoy relatando este texto. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ojo con lo que estoy anotando aquí, es la comunión con Jesús, con Dios. Y vea usted desde el Salmo, desde el Antiguo Testamento, ya está eso. Fíjense que el Salmo 40, versículos 6 al 8, que ya lo hemos hablado, ¿va? Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Oiga usted lo que Jesús está diciendo en Mateo 26, en el capítulo 26, ya se lo había revelado Dios a David que escribiera que ese suceso iba a pasar. ¡Qué tremendo! Entonces, versículo 8. Diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, ya vio, y diciendo luego: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo segundo. O sea, hoy que llegué yo, dice, entonces lo demás está aparte. Entonces en el versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Ojo en Hebreos 10:10. En esa voluntad de Dios de ofrecer a su Hijo como sacrificio por los pecados, Jesús, al haberlos hecho en la cruz del Calvario, pagó por nosotros nuestros pecados, y esa fue la ofrenda. Jesús se ofreció como cordero, y esa fue la ofrenda por nuestros pecados, hecha una sola vez y para siempre. Ojo, los pecados, mis queridos amigos y hermanos, los pecados los perdona Dios por medio de Jesucristo. Jesús hizo una ofrenda una sola vez y para siempre. Ahí se cumplió lo que él había. Y ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Ve usted? Todos esos que usted ve y oye son ritos que no, verdaderamente no quitan los pecados. El único que perdona los pecados es Dios por medio de Jesucristo. Que Dios les bendiga por donde quiera que estén. La mano todopoderosa de Dios siempre los guarde, los cuide, los proteja y nos libre de este virus tan tremendo que aún sigue en azote en la humanidad. Hoy día viernes, repito, 9 de octubre, reporta Europa un incremento terrible y hacia arriba, incremento desde luego, del virus. En lugar de haber bajado, va hacia arriba. No nos confiemos, no nos confiemos. Estemos prestos, estemos listos, usemos todos los medios de higiénicos y todo, y no nos confiemos. Hoy vi a alguien en la televisión local, un señor ahí, y hicieron una entrevista en el mercado local acá, y entrevistan a un señor que anda vendiendo cosas en el mercado sin mascarilla, todo el mundo con mascarilla, pero ese hombre, y le dice la entrevistadora: bueno, ¿y usted, señor, por qué no anda con mascarilla? Porque a mí Jehová es el que me cuida y es el que me protege. Bueno, y
cortaron la entrevista porque como que se había salido el hermanito de la realidad. Bendiciones y nos volvemos a ver el día viernes en otro programa más de Verdades Bíblicas. Saludos.